Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con preguntas, pues esenciales, ¿no? ¿Qué onda con la sociedad? ¿Y qué es eso que llamamos Estado? Exacto. Tenemos aquí varios materiales interesantes que nos van a ayudar a ver cómo ha cambiado la idea, ¿no? Y qué pensaban algunas, pues, mentes clave al respecto. Sí, justo. La idea es desentrañar qué es el Estado, pero no como algo ahí abstracto, sino, pues, como la estructura que organiza nuestra vida diaria, ¿no? Entiendo. Vamos a empezar por distinguir eso. La sociedad, que es como la red de gente interactuando, y el Estado, que ya es la estructura política. Todo basado en las fuentes que revisamos. Perfecto. Veremos cómo surgió, qué lo compone y, algo súper importante, cómo ejerce su poder. Órale. Entonces, la misión es, entender mejor esta maquinaria compleja. Va. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale esto del Estado? Porque no siempre fue así como lo vemos ahora, ¿cierto? Para nada. Las fuentes nos pintan una transformación, enorme, a lo largo de miles de años. Imagínate las primeras formas de organización, hace como 5.000 años. Nada que ver con lo de ahora. Claro. Pasamos por cosas como el Estado feudal, que estaba todo fragmentado, ¿no? Hasta llegar al Estado-nación, moderno. Y este es el que, digamos, introduce la idea de que cada persona tiene, pues, una personalidad jurídica reconocida. Y esa evolución se ve clarita en los ejemplos históricos que traen los textos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Asia Oriental, desde el siglo VIII a.C., ya tenían monarquías hereditarias, las dinastías. Sí. Pero lo interesante es que, aunque el emperador era casi como un dios, ya existía la noción de que tenía que responder, pues, ante el pueblo y ante la ley. Eso ya es como una semillita, ¿no?, de limitar el poder. Cierto, cierto. Luego, si te vas al Antiguo Oriente, Egipto, Persia, esos lugares ahí dominaba lo que los textos llaman un estado despótico o teocrático. O sea, el poder del rey era casi total. Exacto, ligado a lo divino. Y los derechos eran solo para unos cuantos, los privilegiados. Nada que ver con Grecia y sus polis. Ah, es claro. Grecia, Atenas, Esparta, ahí sí vemos algo distinto. Ciudadanos que participaban en el gobierno. Ujú. Aunque, bueno, tampoco era una igualdad como la de hoy, ¿verdad? Dependía mucho de la lana de cada quien. Claro. Y las leyes se imponían sobre la persona de una forma que hoy nos parecería, pues, muy restrictiva. Limitaban mucho la libertad individual por el bien del grupo. Y Roma. Uf, Roma es un caso aparte. Desde que se funda, ves una evolución tremenda. Monarquía, luego república y al final, imperio. Sí, Había derechos, sí, pero con una limitación clave que a veces se nos olvida. No todos contaban como personas ante la ley. El rollo de la ciudadanía era súper excluyente. entiendo. Este monismo político, o sea, el poder súper concentrado, se rompe cuando cae el Imperio Romano. Y ahí entramos a la Edad Media y cambia todo el panorama, ¿no? Surge lo que las fuentes llaman dualismo. Exacto. Ya no hay un solo centro de poder. Ahora hay una tensión entre el rey, digamos, y otras fuerzas, como la justicia popular o, más tarde, la iglesia. Y además el poder se hace polvito, ¿no? Con los señores feudales. Se pulveriza, sí. Es una época de muchísima fragmentación. Pero ya hacia el final de la Edad Media, con el Renacimiento, como que renace el esfuerzo por unificar otra vez. Se empieza a valorar más la razón humana. Ajá, se busca superar esa división entre Iglesia y Estado y empieza a formarse el Estado moderno. Hay un autor, Giannini, que citan los textos, Sí, que dice que las guerras del siglo XV fueron clave para que España, Francia e Inglaterra se consolidaran como estados modernos, más o menos entre los siglos XV y XVII. y este Estado moderno, bueno, muchas veces nace absolutista, ¿no? Pero ya empieza a colarse la idea de la igualdad jurídica. Exactamente. Se define como una comunidad nacional, organizada con un orden jurídico, que regula las relaciones entre el Estado y la gente, y reconoce libertades, aunque siempre está el límite del bien común. Esta consolidación nos lleva directo a la pregunta clave. ¿Qué es entonces el Estado? Y aquí es donde entran los grandes pensadores que intentaron definirlo. Hay visiones súper distintas, ¿eh? Desde Hegel, que casi lo pone en un altar. Sí, que todo se lo debemos al Estado. Sí,
que todo se lo debemos al Estado, hasta Marx, que lo ve como un instrumento de opresión, ¿no? De una clase sobre otra. Pero, digamos, una definición más operativa que recogen las fuentes es una sociedad humana Ajá, que vive en un territorio, que está organizada y regida por un orden jurídico, ok. creado y aplicado por un poder soberano. Y todo esto, pues, para buscar el bien público temporal. ¿Y la palabra misma Estado, de dónde viene o cómo agarra ese sentido político? Bueno, la palabra viene del latín status, pero el significado político moderno, el de unidad política centralizada, se lo debemos en gran parte a Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo. Imposible no hablar de él. Su libro El Príncipe, de principios del siglo XVI, marca un antes y un después. Totalmente. Él ve la política de su tiempo y dice, palabras más, palabras menos. Los estados o son repúblicas o son principados. Pero lo que fue revolucionario en Maquiavelo, y que las fuentes recalcan mucho, ¿Qué fue? no es solo que describa cómo funciona el poder, sino que lo analiza de forma súper pragmática, casi como científico, ¿sabes? Lo separa de la moral religiosa, de la ética tradicional. Su enfoque es, ¿cómo consigo el poder y cómo lo mantengo? Claro. Y por eso se le critica, ¿no? Por ese enfoque en los medios. La famosa frase de «el fin justifica los medios» viene de ahí, aunque no la dijo él tal cual. Se le atribuye así. Pero su visión del poder como el elemento central y de la soberanía como origen del Estado moderno, eso es innegable. Cambió la forma de hablar de política. Totalmente. Y a partir de él, otros pensadores ya se meten más a fondo en en la naturaleza y la legitimidad de ese poder. Por ejemplo, un par de siglos después, Jean-Jacques Rousseau con el contrato social. Rousseau. Su idea es potente, ¿eh? Dice, en un estado natural éramos libres e iguales, pero la sociedad nos echó a perder. Entonces, para recuperar la libertad en sociedad, hacemos un pacto. El famoso contrato social. O sea, cedemos parte de nuestra libertad individual, pero no a un rey porque sí, sino a toda la comunidad, a la voluntad general. Exacto. Y a cambio, recibimos protección y derechos civiles. Esta idea es la base, digamos, de la legitimidad democrática moderna. El poder está en el pueblo. Y de ahí sale directo el concepto de Estado de Derecho, ¿no? Justo, o sea, un estado donde nadie, ni el gobierno, está por encima de la ley. Como dice ese diccionario que citan, el de Pina, aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales. O sea, ¿los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les dice? Exactamente. Y nosotros, los ciudadanos, podemos hacer todo lo que no está prohibido. Es un cambio brutal frente al absolutismo. Totalmente. Y bueno, antes de Rousseau, incluso Platón ya se imaginaba un estado ideal en la República, basado en la justicia, con funciones divididas y todo. Sí, aunque luego como que le bajó un poco y en las leyes reconoció que, sin un orden jurídico, la naturaleza humana nos lleva al caos. Era más pragmático ahí. Y su alumno Aristóteles nos da una definición que, sigue sonando hoy. El ser humano es un son politikon. Un animal social o político. Sí. Necesitamos la comunidad, la polis, el Estado, en su versión antigua, no solo para sobrevivir, sino para vivir bien, para realizarnos. O sea, el Estado tiene un fin ético, el bien común. Esa idea la retoman después pensadores como Santo Tomás de Aquino, que ve la comunidad política como necesaria para el desarrollo humano, para la unidad. O ya más moderno, Jan Davin, que insiste, el Estado es una creación humana. Claro. Existe por los individuos y para los individuos. O sea, no es un fin en sí mismo. Entonces, estamos viendo que el Estado es mucho más que un territorio y un gobierno, no. Es una construcción social, jurídica, política, compleja y con un propósito. Pero, ¿cómo se estructura en concreto? La doctrina clásica, como menciona Carré de Malberg en las fuentes, dice que hay 3 elementos esenciales. Así es. ¿Cuáles son esos pilares? Bueno, primero, la población, o sea, la gente, ¿no? El conjunto de personas que viven en el Estado y que están unidas por un lazo jurídico, la nacionalidad. Es el elemento humano. Ok, gente. Segundo, el territorio, el espacio físico.
tierra, mar, aire, donde el Estado manda, donde ejerce su autoridad exclusiva. El lugar. Y tercero, el poder soberano, que es la capacidad de mando, de imponer decisiones y de hacer que se cumplan dentro de ese territorio y sobre esa población. Este poder se ve a través de los órganos de gobierno. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va primero, el Estado o el derecho? O sea, la ley. ¿El Estado crea la ley como quiere o la ley limita al Estado? Ese es un debate histórico fascinante. Por un lado, tenías a la escuela analítica de Austin, que decía, el Estado es soberano y él crea el derecho. Punto. El Estado manda. Exacto. Pero por otro lado, los cisnaturalistas, gente como Grocio, Rousseau, Kant, creían en un derecho natural que existía antes y estaba por encima del Estado, basado en la razón o la moral. O sea que hay leyes naturales que ni el Estado puede violar. Algo así. Y luego León Duguid hablaba de una regla de derecho basada en la solidaridad social que obliga incluso al Estado. Y mencionan también a Hermann Heller, que da una visión interesante. Dice que el Estado es la fuente de la validez formal del derecho. O sea, es quien lo hace oficial y lo aplica. Ajá. Pero quizá no de su contenido último. No. Exacto. Al final, como sugieran las fuentes, en la práctica moderna son inseparables. El orden jurídico es como el esqueleto del Estado, y el Estado es la organización social que le da fuerza y realidad al derecho. Se necesitan el uno al otro. Ok. Ahora, si el Estado tiene todo ese poder soberano, ¿cómo le hacemos para que no abuse? Y aquí entra otra idea clave que cambió la política: la división de poderes. Exactamente. John Locke, allá por finales del siglo XVII, en su ensayo sobre el gobierno civil, ya lo advertía. Decía, ojo, si las mismas personas que hacen las leyes son las que las ejecutan, van a tener la tentación de acomodarlas a su conveniencia. Muy práctico, ¿no? Muy realista sobre la naturaleza humana, sí. Y quien lo formuló de la manera más influyente fue Montesquieu, en El espíritu de las leyes a mediados del XVIII. Su frase es famosísima: para que no pueda abusarse del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Que se controlen entre ellos. Esa es la idea central. Distribuir las funciones del Estado entre diferentes órganos para que se vigilen y equilibren mutuamente. El objetivo final: proteger la libertad de la gente. Materiales, citando a Delavigne de Villeneuve, que rastrea la idea hasta Santo Tomás, Sí, que no es una separación total, así de tú a lo tuyo y yo a lo mío. sí, Es más bien una distinción y coordinación de funciones especializadas. exacto. Para lograr los fines del Estado de forma equilibrada. ¿Y cuáles son esas funciones principales, según la doctrina clásica, la que se adoptó en México, por ejemplo? Son tres, básicamente. Primero, la función legislativa, que es crear las normas generales, abstractas, obligatorias, o sea, las leyes. Hacer las leyes. Esa chamba le toca principalmente al Poder Legislativo, al Congreso. Y sigue todo un proceso: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, todo eso. Ok, primera función, hacer leyes. La segunda, La función jurisdiccional. Su nombre lo dice. Juris dictio, decir el derecho. O sea, aplicar la ley a casos concretos para resolver broncas, conflictos. Los jueces Exacto. deben. La ejercen los jueces y tribunales, el Poder Judicial. Y su acto clave es la sentencia. La decisión final del juez. Y esa sentencia tiene dos cosas bien importantes. Primero, adquiere autoridad de cosa juzgada. O sea, una vez que está firme, ya no se puede volver a discutir lo mismo entre las mismas partes. Da certeza. Ya quedó. Y segundo, tiene fuerza ejecutoria. Se puede usar la fuerza pública para hacer que se cumpla. Además, el papel del juez ha cambiado mucho, Antes se le veía casi como un robot que aplicaba la ley al pie de la letra. La escuela del exégesis, ¿no? Esa mera. Hoy se reconoce que interpreta y hasta crea derecho dentro del marco legal. Kelsen o Nino hablan de eso. Interesante. ¿Y la tercera función? La función administrativa. Esta es como la actividad del día a día del Estado para satisfacer las necesidades públicas y ejecutar las leyes. Normalmente la hace el Poder Ejecutivo, el presidente y su gobierno. O sea, administrar. Pues sí, piensa en gestionar servicios públicos, mantener el orden, cobrar impuestos, hacer obras.
Son actos concretos dirigidos a la ciudadanía. Ya. Legislar, juzgar y administrar. Esas tres funciones, aunque estén asignadas a poderes distintos, tienen que colaborar para que el Estado cumpla su fin último, buscar el bien común garantizando el orden y la justicia. Entonces, haciendo como un resumen rápido de este viaje por las ideas, el Estado es esta entidad histórica, política, jurídica, que se define por su gente, su territorio y su poder. Ujú. Vimos cómo evolucionó desde formas antiguas hasta el Estado moderno, y cómo pensadores clave como Maquiavelo nos hicieron ver el poder de forma más cruda, ¿no? Sí, más realista. Mientras que Rousseau nos dio la base de la legitimidad popular con el contrato social, y Locke y Montesquieu nos ofrecieron herramientas para controlar ese poder. Exacto. Es una estructura que busca organizar cómo vivimos juntos. Pasó de modelos donde el poder era absoluto y casi divino al ideal del Estado de Derecho, donde la ley es el límite y el marco para todos, gobernantes y gobernados. Y todo con el objetivo de proteger al individuo y buscar el bien común a través de esas funciones que mencionabas: legislar, juzgar y administrar. Así es, diferenciadas pero coordinadas. Una reflexión que me deja todo este material. Esta tensión, ¿no?, entre necesitar un poder estatal fuerte para el orden y el bienestar, y al mismo tiempo proteger la libertad individual limitando ese mismo poder. Es el corazón del asunto. Es el corazón del debate político moderno, ¿sí? La pregunta que queda flotando es, ¿cómo se manifiesta esa tensión hoy, en el mundo tan complejo en que vivimos? ¿Y cómo se busca equilibrarla? Es algo para seguir pensando, ¿no? Sin duda. Una pregunta cuya respuesta se escribe todos los días. Gracias por acompañarnos en esta, inmersión en las ideas que dan forma al Estado.